El tema de ahora es circuitos con BJT. Vamos a definir cuáles son las relaciones que hay entre las relaciones o cuáles son las leyes que definen el comportamiento de las corrientes y los voltajes en circuitos donde utilizamos transistores BJT. Para hablar primero, si tenemos una configuración donde tenemos un transistor conectado de forma base común con las siguientes características. En este caso estamos hablando de un tipo NPN. Las leyes que rigen el comportamiento de las corrientes y los voltajes van definidas primero por las curvas de operación del transistor y segundo por la ley de nodos de Kirchhoff. Es decir, el transistor se comporta como un nodo donde podemos ver para esta configuración que la corriente que sale del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Y otra característica importante es que tiene un factor de amplificación en corriente continua en base común llamado alfa, que relaciona la corriente de colector con la corriente del emisor. Y ese valor es aproximadamente igual a 1. Para el caso de los voltajes, tenemos una configuración de entrada donde tenemos una tensión que es base emisor y una corriente que es emisor. Y para los diferentes valores de las tensiones de colector base, nosotros podemos ver cómo se comporta esta curva. ¿Ok? Tiene un cierto codo aproximado en 0.7 voltios, pero ella se comporta en valores menores a 0.5 voltios, se comporta como un circuito abierto, no circula corriente por el emisor. Y en valores mayores sí circula corriente por el emisor. Para cada uno de esos valores de corriente de emisor va a circular una corriente de colector que se va a ver amplificada de acuerdo al valor. Bueno, amplificada en un factor que es aproximadamente igual a 1. Fíjense que aquí que para la corriente emisor de 1 miliamperio es aproximadamente igual a 1 miliamperio igual a la corriente del colector. Y eso lo hace para los diferentes rangos de voltaje colector base en su zona activa. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de este tipo de configuración cuando la encontramos en un circuito. El otro tipo de configuración es el emisor común, que es un poco lo que hablamos la clase pasada con las curvas de operación. Pero bueno, vamos a repetirlo acá. Esto es para este tipo de NPN. Cuando es emisor común tenemos tensión en la entrada, voltaje emisor y salida, voltaje colector emisor. ¿Ok? Entonces, para cada uno de las tensiones voltaje emisor tenemos un valor de corriente de base. ¿Ok? Y en este caso, para esas corrientes de base muy pequeñas, estamos hablando del orden de microamperios, si vemos la curva en la zona activa, para 10 microamperios es aproximadamente 1 miliamperio. Es decir, que el beta, el factor de ganancia, es muy grande. Y beta es la relación de la corriente del colector con respecto a la corriente de base. Esto para diferentes valores de voltaje colector emisor. Igual el transistor se comporta como un nodo y aplica la ley de nodos de Kirchhoff. Perfecto. Al aplicar la ley de nodos de Kirchhoff, si nosotros definimos ese factor de amplificación beta en corriente continua para emisor común, buscando una relación con el valor de alfa, nosotros podemos obtener esta relación. ¿Por qué? Porque bueno, alfa es igual, sustituimos y podemos obtener alfa es igual a la corriente colector por la corriente emisor y podemos poner unas relaciones como estas dos relaciones que vemos acá. Eso es cuando nosotros tenemos un circuito con un transistor NPN y que se encuentre polarizado en emisor común. Aquí tenemos dos ejemplos de cálculos de circuitos con BJT. En uno tenemos para diseñar el circuito, necesitamos los valores de las resistencias RB y RC, resistencia de base y resistencia de colector, para cumplir con ciertas condiciones. Es decir, cumplir que manejemos una corriente en el colector de 10 miliamperios y un voltaje colector emisor acá de 7,5 voltios. ¿Ok? Ese punto de operación. Eso con un factor de amplificación de 120.
Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer nosotros es definir la malla entre el base y emisor. Donde tenemos esta malla de entrada, tenemos una fuente de 5 voltios, una caída que da en esta resistencia de base, y luego, dependiendo del modelo que tengamos nosotros de transistor, podemos tener una fuente con una resistencia o un cortocircuito, que es el modelo de la primera aproximación, segunda aproximación o tercera aproximación. Nosotros vamos a hacer el recorrido de la malla. En este caso estamos asumiendo una segunda aproximación con un modelo de una fuente de 0,7 voltios. O sea, ponemos una fuente de 0,7 voltios y esta es la ecuación de esa malla. ¿Ok? Tenemos la relación que tiene la corriente del colector con el factor de ganancia y nos podemos beta por la corriente de base y podemos despejar de esa relación la corriente de base, ya que sabemos que vamos a diseñar para un punto de operación de 10 miliamperios. 10 miliamperios entre ese factor de ganancia nos da este valor de corriente de base. Con ese valor de corriente de base y sustituyéndolo en esta ecuación anterior, nosotros podemos obtener la resistencia de base. Entonces ese es el primer valor, una resistencia de 51,62 kilo ohmios, la resistencia que deberíamos colocar acá. Y con el voltaje colector emisor, nosotros haciendo el recorrido de esta malla podemos hallar cuánto sería la resistencia del colector. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente, que son los 10 miliamperios, y podemos hallar esa resistencia de colector, es decir, 750 ohmios. Con eso resolvemos el diseño de este circuito para una condición particular en la salida. ¿Ok? Tenemos una entrada y tenemos una salida. Queríamos una condición de 10 miliamperios y 7,5 voltios con un transistor con estas características, con un beta de 120 y con un modelo de 0,7 voltios entre base y emisor. ¿Ok? Este segundo ejemplo es un ejemplo más de cálculo. Ya tenemos la configuración y el circuito, de lo que necesitamos calcular es las corrientes de operación de base y de colector, y asumiendo dos modelos del PNP, un modelo de primera aproximación y un modelo de segunda aproximación. En el modelo de primera aproximación nosotros sabemos que esto se comporta como un cortocircuito aquí entre base y emisor, por lo tanto podemos hallar la corriente de base con esta malla, simplemente dividiendo el voltaje entre la resistencia y nos da el valor de la corriente de base. Y en la segunda malla, la corriente de colector la calculamos por la ganancia, el factor de ganancia, el factor de amplificación, y nos da el valor de la corriente colector, y el voltaje que cae acá es haciendo la malla, porque ya tenemos corriente, tenemos resistencia, tenemos la fuente, calculamos el voltaje acá y nos da 5,03 voltios. La potencia es un concepto importante, lo manejamos como el voltaje, potencia disipada de un transistor, voltaje colector emisor por la corriente del colector, y nos da 30,48 milivatios. Aquí estamos hallando en un circuito variables como corriente, tensión y potencia, y es típico en problemas de circuitos donde estamos utilizando transistores BJT, en este caso en continuo. En el caso de la segunda aproximación, bueno, es lo mismo que lo que hablamos, el procedimiento es similar, lo único que colocamos una fuente de 0,7 voltios acá en esta malla de entrada. La malla de entrada se ve modificada, la corriente de base se ve disminuida y por lo tanto los valores se ven alterados, pero el procedimiento es similar. Ok.